Mira, lo veo en una tensión creciente. Eh, Creo que se va disipando un tsunami que podría haber sido la eliminación de las primarias, ¿no? Porque siempre cambiar las reglas de juego electorales nunca terminas de saber para dónde dispara la, este, la oferta electoral. Me parece que ya con más probabilidades de que sigan y que haya un esquema de primarias, eh, en parte ordena un poco. Pero lo que yo veo es una tensión creciente porque finalmente, sobre todo en Juntos por el Cambio, el gran cambio justamente respecto del pasado es que vos no tenés liderazgos claros. Pero no solo liderazgos en términos simbólicos, sino también eh, en términos de peso electoral. Hoy por hoy vos tenés 2, 3, 4 candidatos que la verdad que no sacan demasiada diferencia, lo cual hace que la tensión crezca de cara a lo que viene. Eso lo estamos viendo en los últimos días. Eh, por otro lado, los oficialismos, o el oficialismo, como todo oficialismo, independientemente de quién podrá ser candidato, si va a primarias o un candidato único, lo que fuese, eh, depende muchísimo de un desempeño económico. ¿Qué Argentina vamos a tener a la hora de definir candidaturas nacionales, ahí cerca de mitad de año, del año que viene? ¿Qué Argentina tenemos? ¿Es una Argentina con inflación desbocada? ¿Es una Argentina con inflación altísima, pero con tendencia a la baja? No quiero caer en la economía estúpido, digamos, pero la verdad que los oficialismos dependen mucho de la economía. Con este nivel económico, los oficialismos cualquiera sea, en este caso hablo del Frente de Todos, desde ya que tiene problemas. Y por último, bueno, los libertarios, un crecimiento interesante a nivel nacional, encontrando cierta meseta en la actualidad, pero a mí me da la impresión de que en el tironeo que tiene, lo digo Milei como figura política, pero en el tironeo de por qué, cómo se explica este fenómeno, en el tironeo entre es porque la ciudadanía se volvió más libertaria o un crecimiento ideológico, digamos, del liberalismo a nivel nacional, o hay un hartazgo y un cansancio. Y Milei expresa ese hartazgo y cansancio. A mí me da la impresión de que tiene más que ver con lo segundo, ese tándem que tiene. Así que, como cierre, me parece que si bien no tenés nombres, no sabes qué Argentina vas a tener y no tenés candidaturas claras, sí me da la impresión de que vas a una Argentina al menos con una despolarización, o sea, menos polarizada en términos electorales de lo que tuviste en el 2019. Ese cansancio de la gente en América Latina, donde han ido ganando las oposiciones en los últimos años, ¿ves que sí o sí se va a replicar en Argentina el próximo año? Mira, el cansancio está. La ciudadanía, uno cuando analiza los niveles de famoso humor social, ya casi que te diría, ni los miramos, pues son altamente negativas. Ahora, ese enojo, ¿es solo con el gobierno actual o con los No, partidos tradicionales, bueno, es incluidos con Juntos por todos, el ¿no? Cambio? Porque la particularidad de este proceso de esta elección 23, si querés, tiene que ver con que los dos principales espacios ya gobernaron. Los dos tienen pasado, ¿no? Con sus aciertos y errores, digamos, pero los dos tienen pasado. Y eso genera desde ya algo distinto, una mirada distinta. A mí me da la impresión de que vas a ir a un esquema, a mí me gusta decir, donde no importa la demanda social. Miremos la oferta política. ¿Qué quiero decir con esto? Las demandas ciudadanas son las que ya sabemos y conocemos. Muchísimo de economía, de la mano con la inflación, por supuesto. Se cuela, como siempre, algo de inseguridad. Puede aparecer mucho la demanda de trabajo, ¿no? Los que tienen trabajo o los que no tienen trabajo porque demandan trabajo y los que tienen trabajo porque no les alcanza. Esas son las demandas. Ahora, no aparece en la oferta actores con legitimidad para resolver esas demandas. Lo digo en criollo, no les creen. No les creen que cierto plan económico o cierta decisión va a traer menos inflación o más trabajo o más seguridad. Entonces, las demandas de la ciudadanía, te diría que en el segundo plano. Miremos la oferta. ¿Qué quiere decir miremos la oferta? ¿Cómo se define la oferta electoral del Frente de Todos? Un candidato único, va con una primaria, kirchnerismo contra peronismo. ¿Cómo se define la primaria de Juntos por el Cambio? Se rompe todo, no, sigue todo junto, con 2 candidaturas, con 3 candidaturas, con 4 candidaturas. Digo, sí. ¿Qué hacen los liberales? ¿Hacen una gran primaria opositora o juegan por fuera? Por eso digo, la que nos va a ordenar es la oferta.
no la demanda. Lamentablemente la ciudadanía, diría, va a un proceso electoral muy desconfiada de que alguna opción de las que aparecen realmente pueda resolverle sus problemas del metro cuadrado ciudadano. ¿Y ves que se pueda dar en Argentina algo como lo que pasó en Perú, de que un mes, 2 meses antes de las elecciones aparezca una nueva figura o una figura conocida con aspiraciones presidenciales y que le puede ir bien? Digo, más allá de Milei y de otros outsiders. Sí, mira, por eso digo, miremos la oferta. Si se rompe la oferta política, si se rompe el sistema de partidos, si vas a un esquema más 2003, yo te digo que sí, absolutamente. Si las grandes coaliciones con las enormes tensiones internas logran más o menos presentarse como alternativas con sus discusiones internas, me parece que le da un poco menos de lugar a ese fenómeno novedoso. Ahora, la verdad que ninguno hoy por hoy puede garantizar que las dos coaliciones se mantienen fijas de acá al 23. ¿Por qué? Porque, número uno y principal, no sabés qué Argentina vas a tener. Tenés una Argentina con una inflación desbocada, o tenés una Argentina con una inflación alta pero a la baja. El plan de estabilización que más o menos está esbozando el gobierno, ¿funciona o no funciona? Digamos, ¿cuáles son las decisiones políticas que toma Macri, Larreta o Bullrich? Sí. Digo, si vas a un esquema más 2003 de ruptura del sistema de partidos, yo te digo que sí. Si no, me parece más difícil. En Chile, Perú, Ecuador, Colombia, en su momento ha habido estallidos sociales por, para nosotros los argentinos, temas menores. Acá tenemos 100% de inflación anual y no ha pasado nada, no ha habido un estallido. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo creo que Argentina explotó en 2001 y el que se vayan todos no resolvió. Entonces, así como explota Argentina en 2001, yo la veo que implosiona en la salida de la pandemia. En 2021 implosiona, va para adentro. Yo veo que el sentimiento que prima es la tristeza, la desazón, el desencanto. Prima más eso que el enojo, la ira, la impotencia y el grito. Ahora, la traslación de un sentimiento a otro es rápida, ¿no? Pero yo creo que lo que está hoy por hoy conteniendo es eso, y después, por supuesto, cierta contención que se estandarizó desde el 2001 hasta la actualidad en los sectores más relegados, ¿no? Digo, nos puede gustar más o menos, seguramente que la dirigencia nacional no supo cómo ir sacando a la Argentina del mundo planes, pero independientemente de eso, sí les dio una contención que antes no tenían. Y en buena parte de América Latina no existe. Entonces hay como una contención abajo que ordena. De todas formas, nos pasó en 2001. El 2001 explota por la clase media, ¿no? Digo, con los ahorros. Esto por supuesto que no es comparable, pero lo que quiero decir es, a veces hay que mirar, y la clase media entró en modo crisis. Percibe una crisis, ve una crisis, y lo que está pasando, que es súper interesante, es Argentina antes, históricamente, en la autopercepción era 1,70-29. 1% se clasificaba, se autopercibía de clase alta, 70% se autopercibía de clase media y 29% se autopercibía de clase baja. ¿Ok? Hoy está cambiando eso. Ese 70% de autopercepción de clase media, que tiene que ver con ciertos consumos culturales, bienes, etc., va creciendo la autopercepción de clase baja. Y en ese sentido, en el peor de los sentidos, Argentina tiene un proceso de América latinización. Interesante para ver también cómo va reaccionando esa, independientemente de que pueda caer arriba o abajo de la línea por la inflación, de la pobreza o no pobreza, en la autopercepción, en lo que se va rompiendo. Y eso sí es grave, y es para prestar atención. ¿Qué ves un riesgo posible en el corto o mediano plazo de que pueda haber una situación más extrema, violencia, que estalle esto que estás comentando, o lo ves más contenido con el esquema actual? Mira, por ahora lo veo contenido, por suerte. Un poco por lo que te decía, sí. ¿no? Yo veo cierta contención sobre todo abajo. Pero la verdad es que las explosiones en América Latina no se vieron. Si uno la ve venir, la dirigencia tiene herramientas para apagar el incendio antes. Y lo que pasó en América Latina, lo que pasa en el mundo, es que no se ven. Claro. Y funciona por canales, muchas veces, que uno lo está viendo. En términos de consumo de información, en términos de consumo de medios, en términos, digamos, hay como submundos que van funcionando. Y a veces son mucho más grandes de los que parecen.
no digo que sea comparable, pero digo, fíjate lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta. Digo, de repente encontramos un submundo de personas consumiendo ciertas cosas, ciertos consumos informativos, trabajando o manejándose por redes sociales o por grupos de WhatsApp, y estaban en una mirada que llevó a que hubo un desequilibrado, casi le tiré 2 tiros. ¿Qué hubiese pasado si mataban a Cristina? ¿Cómo estaría hoy el país y cómo estaría dentro de un año en año electoral? No, es impensado, no sé. Yo sí si veo... tuviese que escribir una novela del día después y los meses después de un crimen. Creo que no es una conflictividad social altísima. No sé si con los niveles de legitimidad y de apoyo popular que tienen hoy los principales liderazgos podían contenerlo. Y me da la impresión que fue ese momento inicial, un momento para poder cierta paz y cautela en los principales líderes, ¿no? Que no ocurrió, digamos, que no pasó, y digamos, es interesante porque previo al atentado y posterior al atentado, la imagen pública de la vicepresidenta no cambió, ¿no? Digo, vos podés haber esperado que haya cambios, ¿no? Creció una imagen positiva, digamos, algo no cambió, eso se mantuvo muy, muy estático, pre y post. Entonces, creo que hay algo ahí de la grieta previa que sigue siendo muy poderosa. No sé qué hubiese pasado, pero por suerte no queda para la ficción nada más. Lo último, ¿cómo ves a Mendoza y cómo la ves rumbo al año que viene? Electoralmente hablando, digo. Bueno, Mendoza la veo a la expectativa, ¿no? A la expectativa de ciertas definiciones de candidaturas. Veo una Mendoza que funciona por ahí en términos relativos con otras provincias, en un país muy golpeado, por supuesto, pero lejos de la potencialidad que uno podría imaginarse para una provincia como Mendoza. Digo la expectativa porque así como tenés un peronismo muy golpeado, con unas experiencias electorales por debajo de lo esperado, inclusive en la última etapa, veo un cambio a Mendoza también expectante a la decisión de que pueda hacer Cornejo con su propia candidatura, y eso me parece que es la variable que va a ordenar o desordenar a la política mendocina. Sí me da la impresión de que podés tener cierto espacio para terceras fuerzas. Digo, Mendoza tiene una historia de terceras fuerzas que pueda, de vuelta, tener un esquema, un escenario un poco menos polarizado que en el pasado. Pero insisto, me parece que la dinámica política mendocina está a la espera de qué hace Cornejo. Si Cornejo es candidato es una cosa, y si no lo es, seguramente que hay varias, 4, 5, 6, 7 alternativas que estarán ahí a la espera para crecer. Insisto, yo sí veo en la histórica juego del peronismo y ahora cambia Mendoza, sí veo un espacio por ahí que está ahí expectante, que puede llegar a crecer o no. Digo, pero hay como un espacio, en política los espacios vacíos se ocupan. Digo, lo último, más allá de la gestión, ¿qué le falta a Cornejo para ser candidato a presidente? Para que se lo tome en serio como candidato a presidente, porque si bien se lo menciona, cuando hay que definir candidaturas queda de lado, es una cuestión de personalidad, una cuestión de carisma. Bueno, hay una agenda política muy ambacéntrica, ¿no? Le cuesta a los líderes y a los referentes más de las provincias, les cuesta mucho a veces ese proceso. Pero sí es cierto que por ahí no sé si se percibe a Cornejo como candidato a presidente, pero sí tranquilamente puede ser un paso previo de una cierta candidatura a la vicepresidencia, lo cual te pone de cara al futuro en un lugar de relevancia. Insisto, vuelvo a lo mismo, la verdad que la oferta política, la oferta electoral que presente Juntos por el Cambio a nivel nacional todavía es muy, pero muy incierta, porque no hay un liderazgo obvio como había en el pasado, lo cual hace que el desafío sea mayor, pero también me da la impresión, de que tenga 3 o 4 potenciales candidatos a presidente y por ende 3 o 4 potenciales candidatos a vicepresidente, lo cual abre un poco el abanico.